Todavía nos eriza la piel ver esta imagen. Verstappen en la lluvia de Interlagos, Verstappen en la lluvia de Brasil. Una de las carreras más espectaculares de la historia. Largó 17 y ganó. Sobrevivió a autos de seguridad, sobrevivió a bandera roja, sobrevivió al poderío de los McLaren, sobrevivió a la resistencia de Ferrari y todos los riesgos que tiene una carrera mojado. Nos hizo acordar a Ayrton Senna. ¿Pero a qué viene esto? Ya se van a dar cuenta. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y quiero contarles lo siguiente. Muchos se preguntaron si había registro en la historia de cosa semejante. ¿Quién es este hombre? ¿Y de qué se ríe? Hoy tiene 78 años y fue uno de esos hombres que escribió la historia y que hasta ahora, me parece, es muy difícil de superar, por lo menos, su historia particular. Este hombre es este mismo hombre, en las épocas que corría. Tenía casco y respondía a los colores de McLaren. Se inició con Penske en los años 70 y fue compañero de Niki Lauda, entre otros. Ahora lo van a reconocer. Los memoriosos ya lo tienen. Si le saco el casco, encontramos a John Watson, norirlandés, uno de los pilotos más calificados de los años 70, corriendo con los colores de McLaren. Marzo de 1983, iba a llegar una carrera en la costa oeste de los Estados Unidos, en el circuito urbano de Long Beach, donde se empezó a correr en los últimos años 70 y se terminó de correr justamente en esa temporada. California, calor, cielo azul, tribunas a pleno, urbano por demás, riesgoso, peligroso y sobre todo para la época. Había que llegar de manera especial. John Watson ya estaba arriba de los 35 años en ese momento. Quiero mostrarles, antes de contarle la épica, a un personaje muy importante en esta historia. Austríaco, fallecido hace poco, Willy Dungle. Este hombre era preparador físico. Este hombre cambió la historia de la preparación física en la historia de la Fórmula 1. ¿Y por qué es tan importante? Porque este hombre recuperó físicamente a Niki Lauda después del dramático accidente de Nürburgring en 1976. Desde ese momento a esa parte, nunca más lo abandonó Niki Lauda. Y vaya que le dio resultado, ¿no? Porque Niki volvió a ganar el Campeonato del Mundo en el 77 y después en el año 84. En el medio, Ron Dennis, que era el director del equipo, le dice tanto a Niki Lauda como a John Watson que Willy debería preparar físicamente a los dos y que los dos invirtieran parte del salario en Willy para llegar en tiempo y forma. A Niki no le costó nada porque, primero, que tenía mucho más presupuesto que Watson. Segundo, que para él ya Willy Dungle era alguien probado. Y tercero, ya los resultados estaban a la vista. El tema es que había que convencerlo a John Watson para que con este auto, el McLaren MP4/1C, llegara a 1983 en forma. Y lo experimentó en el fuerte calor brasileño de aquella temporada, que fue la primera fecha del campeonato. Hasta que llega Long Beach. Y se larga Long Beach. ¿Y quiénes largaban primero en Long Beach? Las Ferraris. Patrick Tambay, René Arnoux, atrás los Williams, de Keke Rosberg, el padre de Nico y campeón del mundo un año antes, y Jack Laffite, que era el piloto número 2 de un muy fuerte equipo Williams. ¿Y los McLaren? Los McLaren, ahora les cuento. Porque uno ve la primera fila o la primera batalla. Cuando la carrera comienza, se queda enseguida René Arnoux, el hombre de Ferrari. Avanza Keke Rosberg. Pelea a Patrick Tambay. Mira Michele Alboreto. Atrás Nelson Piquet, que después iba a ser campeón del mundo. Pero ¿dónde están los McLaren? Los McLaren estaban en el infierno mismo. 22 John Watson y 23 Niki Lauda. ¿Qué pasó? Neumáticos Michelin, que se comportaban muy mal en clasificación, pero después, con el peso del combustible en carrera, y especialmente para alguien que conocía muy bien los circuitos urbanos como John Watson, se portaba como los dioses.
En ese momento había menos computadora, había menos simulación, casi que no había simuladores. Lo más parecido a un simulador era ver algún video de la carrera del año anterior y de una manera muy difusa y recordar más o menos de qué se trataba. Ni que hablar los materiales de los autos y la concepción aerodinámica. Como los datos eran tan imprecisos o eran apenas aproximados, uno apostaba o por clasificar o por correr. Y ese McLaren tenía que apostar por correr. Les dije 22, 22º, y Lauda 23. En ese momento clasificaban 28 autos, hoy son 20. Por eso este récord nadie lo va a superar, salvo que incrementen radicalmente las plazas, cosa que es imposible. John Watson ganó la carrera desde el puesto 22. Y empezó, y lo supera a su propio compañero de equipo, Niki Lauda, y lo miraba de atrás hasta quien después iba a ser campeón del mundo en ese año, Nelson Piquet. Brabham motorizado por BMW. ¿Qué tal? Y empezaba esto, y empezaba la recuperación. El dato más importante es que no había nada raro. No era que estaban chocando contra las paredes, no es que de repente se puso a llover, no es que cayó una tormenta, no es que se hizo un bache en el piso, no es que alguien se equivocó en la calle de boxes, no. La carrera se dio en términos más o menos normales. La incidencia, y sí más importante, esto hay que reconocerlo, es que los dos punteros se tocaron. Keke Rosberg y Patrick Tambay. Y eso fue el último eslabón del encadenamiento de puestos ganados que termina logrando nada menos que John Watson. Y avanzó, y avanzó. Y lo curioso es que avanzó también Niki Lauda, y tan curioso como eso, con toda la incidencia que Niki Lauda tenía sobre el equipo, John Watson se mantuvo en su quicio, nunca le cedió la posición, y McLaren terminó trabajando el resto de la carrera para hacer el 1-2. Quien había largado 22 llega al primer puesto, y quien había largado 23, que era Niki Lauda, había llegado en el segundo lugar. Una cosa increíble, porque Watson se había enfocado exclusivamente en esta carrera, la termina ganando. Miren el podio. Niki, Arnoux, chicas de la época, hoy en desuso, pero hay algo en el medio. John Watson había competido en Brasil, había optado por el preparador físico, tenía una actividad promocional en la Argentina, patrocinado por la marca que le daba color al auto. Hacía 9 meses que había terminado la Guerra de Malvinas y le sugirieron que no era el mejor momento para que un inglés viniera a la Argentina. Y Watson no solo que hizo caso, sino que además se fue antes de tiempo a Long Beach para terminar de hacer una preparación específica con Willy Google, cosa que en ese momento no sucedía. Les enseñó no solo físicamente a todo tipo de ensayos físicos, sino además a comer, a hidratarse, cómo hacerlo, con qué frecuencia, bajo qué circunstancias y cómo prepararse específicamente para la demanda de las carreras. Así fue entonces que termina logrando una épica que nadie más va a poder superar, porque participan hoy menos autos. Lo curioso, y este es el segundo dato curioso de la película, es que un año antes, y también en los Estados Unidos, y ahí sí, Max Verstappen los empató en Brasil la semana del Gran Premio de Interlagos, que es al mismo John Watson, largando 17, ganando la carrera en Detroit 1982. Claramente estamos ante el gran referente de pilotos que han como nunca recuperado posiciones y ganando carreras. Cuando a ustedes en casa le pregunten, alguien que tal vez no sabe de Fórmula 1, ¿alguna vez pasó lo de Verstappen en Brasil? No solo que pasó, sino que hay alguien que lo hizo 2 veces. Una, igual que Verstappen, John Watson, Detroit, 1982. Y otra, lo que va a ser un récord inalcanzable, lo de Long Beach, 1983, largando desde el puesto 23 y llegando a ganar la carrera. Qué antecedente, ¿no? Placer enorme, como siempre, y muchas gracias.